Muy buenas. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. En lugar de simplemente listar síntomas, vamos a meternos a arquitectos de la psique. Vamos a diseccionar la estructura de un patrón psicológico muy complejo. Queremos entender sus cimientos, su lógica interna y, sobre todo, por qué algo que parece tan destructivo tiene en realidad un sentido muy profundo para la persona que lo vive. Y todo nuestro análisis va a girar en torno a esta pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien para que, de alguna manera, entregue las llaves de su propia vida? Bueno, pues vamos a intentar resolver esto, pero no con opiniones, sino desmontando pieza a pieza la lógica que sostiene cada pilar de esta estructura. Porque si excavamos hasta el fondo, hasta el núcleo de todo este sistema, lo que encontramos es una herida fundamental. Un pánico, pero un pánico existencial a la soledad. Y esto, combinado con una creencia interna total y paralizante de ser completamente incapaz de sobrevivir por cuenta propia. Por eso, a ver, cuando hablamos del trastorno de personalidad por dependencia, o TPD, no estamos hablando de una simple etiqueta de diagnóstico y ya, no. Estamos hablando de un sistema de supervivencia súper complejo y a su manera coherente. Cada comportamiento que vamos a ver ahora no es un fallo o un error, ¿qué va? Es una estrategia diseñada con un único objetivo: evitar el abandono, cueste lo que cueste. Vale, ya tenemos los cimientos. Ahora vamos a empezar a levantar el edificio. La primera planta de esta arquitectura son los pilares de la indecisión. Estos primeros 4 puntos se basan en una desconfianza radical en el propio juicio, lo que, claro, obliga a que sea otro quien gobierne tu vida. Vamos con el primer pilar. Este es el clásico dime qué hago. Por fuera, lo que vemos es a alguien que duda hasta para decidir qué desayunar, pero la clave está en lo que no se ve, en la lógica oculta. No es una simple duda, es la certeza casi absoluta de que si toma una decisión por sí mismo, por pequeña que sea, se va a equivocar. Y ese error no será algo sin importancia, no. Será la prueba definitiva de que no vale, justificando que, en el futuro, le abandonen. El segundo pilar lleva a esta misma lógica un paso más allá. Ya no hablamos de las decisiones del día a día. Aquí hablamos de ceder por completo la responsabilidad en temas cruciales: las finanzas, la carrera profesional, la salud. El pensamiento que hay debajo es, bueno, es demoledor, el mundo es demasiado complicado para mí, yo solo no puedo, no tengo la capacidad para llevar mi propia vida. Es básicamente externalizar por completo el timón de tu barco. Uf, y este es fascinante. En el tercer pilar, el no estar de acuerdo con algo no se ve como una simple diferencia de opinión, se vive como una amenaza de muerte para la relación. Por eso, por fuera, vemos una conformidad absoluta. La lógica interna es, si le llevo la contraria, voy a dejar de serle útil o de gustarle, y entonces me dejará. Así que discrepar se convierte literalmente en un riesgo de aniquilación. Y cerramos este primer bloque con el cuarto pilar, que aclara algo súper importante. Ojo aquí, no es un tema de falta de motivación o de no tener capacidad, para nada. Una persona así puede ser increíblemente competente, pero siempre y cuando ejecute el plan de otro. La creencia interna es una especie de profecía que se cumple sola. Si lo intento yo solo, la voy a liar. Las cosas solo salen bien si alguien me supervisa. Bien, ya hemos visto la primera planta, que se basaba en evitar, en no hacer. Pues ahora subimos al siguiente nivel de la estructura, los pilares de la sumisión. Aquí los comportamientos ya se vuelven mucho más activos, incluso desesperados, en un intento por mantener ese vínculo a cualquier precio. El quinto pilar es duro, posiblemente el más trágico. Lo que vemos es una tolerancia a cosas que son intolerables. Y la lógica que lo sostiene es que te hiela la sangre. El cariño y la compañía no son algo que uno merece, son un producto que hay que comprar. Y la moneda de cambio es la propia dignidad, el propio bienestar. Es un sacrificio constante para pagar para que la otra persona se quede. Este sexto pilar nos devuelve de cabeza a la herida central de la que hablábamos. La soledad aquí no es simplemente ¡qué aburrimiento! No, se vive como si el yo se desintegrara, como un estado de vulnerabilidad total ante cualquier cosa. El pensamiento es, yo solo no soy nadie, soy un blanco fácil, soy incapaz de lidiar con nada de lo que pase. ¿Y qué pasa si el sistema falla, si la relación se rompe? Pues ahí entra el séptimo pilar. Aquí no hay tiempo para un duelo, porque el dolor de la pérdida se percibe como algo letal. La reacción es muy parecida a un síndrome de abstinencia. Hay que buscar de forma frenética y urgente a otra persona, un sustituto que vuelva a dar esa seguridad. Quedarse solo para sanar, desde esta lógica, es como un suicidio. Y llegamos al último pilar, el que mantiene todo el edificio bajo una tensión constante. Es un estado de alerta perpetuo, de hipervigilancia, donde cualquier gesto, cualquier palabra ambigua se interpreta como una prueba de que el abandono es inminente. El pensamiento oculto es una condena. Valgo tan poco que no es que puedan abandonarme, es que van a abandonarme.
es solo cuestión de tiempo. Muy bien, ya hemos levantado toda la arquitectura, pilar a pilar. Pero ahora viene el punto clave, lo más importante, entender la gran paradoja de todo esto. Cada una de estas 8 estrategias que hemos visto nació como un mecanismo de defensa, para buscar seguridad. Sin embargo, y aquí está la ironía, son precisamente la causa directa del mayor de los peligros. Esta tabla lo resume de una forma que es brutal. Analicemos la lógica. La intención de no decidir nada es para evitar equivocarse, ¿verdad? Pues el resultado a la larga es que se pierde por completo la capacidad de decidir. La intención de no llevar la contraria es para evitar que te dejen, pero el resultado real es que tu propia identidad se esfuma. Cada solución a corto plazo lo que hace es hacer el problema de fondo mucho, mucho más grande a largo plazo. Y ahora una reflexión fundamental, porque, vamos a ver, todos en algún momento hemos necesitado apoyo o hemos tenido miedo a la soledad. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Qué es lo que diferencia un rasgo de personalidad, algo normal, de una estructura que ya es patológica? Pues bien, los manuales de diagnóstico nos dan un número mágico, el 5. La norma dice que se tienen que cumplir como mínimo 5 de los 8 criterios que hemos visto. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿un número puede de verdad medir algo tan complejo como el sufrimiento de una persona? Pues la respuesta, en el mundo real, es un no rotundo. Alguien con 4 criterios que le están destrozando la vida sufre más que alguien con 5 que le causan un malestar leve. El número es solo una guía, no es la verdad absoluta. Por eso, más allá de ponerse a contar, lo que se evalúa son 3 cosas. Primero, la gravedad, es decir, hasta qué punto todo este sistema está impidiendo que la persona funcione en su día a día. Segundo, el sufrimiento, cuánto le duele esto de verdad. Y tercero, la cronicidad. ¿Estamos hablando de un patrón que viene de toda la vida o es una reacción a una crisis puntual? La clave, y esto es para entender, no para memorizar, está en estos 3 filtros. Un rasgo se convierte en un problema patológico cuando, primero, es pervasivo, es decir, que aparece en todos los ámbitos de la vida. Segundo, es inflexible, no es algo que eliges, es una reacción automática que no puedes controlar. Y tercero, y la más importante, es que genera un deterioro funcional, te sabotea y te destroza la vida de forma activa. Y cerramos nuestro análisis con la pregunta que, en el fondo, resume la gran tragedia de esta estructura. Si toda esta arquitectura tan compleja que hemos construido es, en esencia, una búsqueda desesperada de seguridad, ¿cómo es posible que el resultado final sea, precisamente, crear el mayor riesgo que existe, el de perderte a ti mismo por el camino, el de anularte por completo?